Esto es Cheva. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Fíjense que estaba viendo una película que se llama My Family, una película hermosísima, se las recomiendo. Y me deja mucho que pensar porque la trama de la película es precisamente la historia de una familia que comienza con la migración de México a el recién fundado estado de Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Un repartazo, además, un repartazo. Si usted quiere ver las buenas épocas de gran actriz que tenía Jennifer López, antes de todas sus operaciones, véala. Tiene un personaje muy bonito ahí. Sale Edward James Olmos, Eduardo López Rojas, también un actor asasazo mexicano. Seguramente ustedes lo recordarán por su participación en Los Caifanes. Y lo vemos aquí. Hay un gran reparto, Esaí Morales también trabaja en la película. Esaí Morales sale como hermano de Richie Valens en La Bamba. Estos grandes actores chicanos, latinoamericanos, latinomexicanos, como es el caso que también traen sangre mexicana, pues hacen esta película. Y bueno, viendo My Family es una película conmovedora, es una película que nos deja mucho que pensar acerca de todas las penurias que llega a pasar nuestros compatriotas cuando brincan del otro lado, allá en Estados Unidos. Y que ahora, por ejemplo, muchos de nuestros eh, hermanos mexicanos pues le están viendo dura, muy, muy dura la situación ante esta brutalidad que está ejerciendo contra ellos el gobierno de Donald Trump, así tal cual. Gente como él, racista, clasista, y que lo único que le interesa pues es apoderarse de recursos de donde pueda para su bolsillo y el de sus cuates, ¿verdad? Porque no considero que este actual presidente de los Estados Unidos sea una persona humanista. Lo ha demostrado, y sobre todo para los que no lo quieran creer, al menos Andrés Manuel López Obrador le puso un límite muy, muy bueno, ¿no? Y además, ahí les va dato curioso, Andrés Manuel López Obrador es el único presidente mexicano que ha gritado 3 veces ¡Viva México! En la Casa Blanca, ¿eh? Chútense ese dato para que vean nada más qué maravilla. Pero bueno, ante estos hechos que están sucediendo de los arrestos de los compatriotas mexicanos migrantes, que están haciendo unas atrocidades realmente al mejor nivel que el fascismo, el franquismo y el nazismo. A ese nivel lo están haciendo. Y hay que recordar que los mexicanos, cuando cruzan la frontera estadounidense, van a trabajar, no van a hacerse tontos. Gracias a los mexicanos la economía de Estados Unidos se sustenta. Por ahí hay varios autores de cine, entre ellos ¿cómo se llama? Luis Estrada, por ejemplo, en La Dictadura Perfecta, ¿no? Eh, Ahí hacen una parodia de Peña Nieto, parafraseando a Fox, diciendo que pues van a mandar migrantes mexicanos para que hagan el trabajo que ni los afroamericanos quieren hacer, ¿verdad? Afromexicanos. Fox lo dijo así tan feo, así lo dijo Fox. Pues los migrantes mexicanos, pues los braceros pueden trabajar y hacer mejor la chamba que los negros no quieren hacer. Así más o menos, pero con estos adjetivos, Vicente Fox, panista de Hueso Colorado, expresidente también fraudulento, expresidente mexicano fraudulento y Motorola a más no poder,
Fue lo que dijo. Este tipo de cosas, pues simplemente han quitado la objetividad del trabajo tan valioso e importante que hace toda la gente mexicana que va a buscar una mejor oportunidad de vida a Estados Unidos. Los mexicanos no se van a hacer tontos. Disculpen si por ahí piso algunas sensibilidades y sensorialidades por lo que voy a decir a continuación, pero es mi responsabilidad, es muy mi particular punto de vista. Le salió muy bien a Biden o a quien se le haya ocurrido la idea de abrir las puertas de Estados Unidos al pueblo venezolano, diciendo aquí vénganse, aquí tienen comida, tienen hospedaje y aparte tienen una lanita extra totalmente gratis, free, para que salgan de esa dictadura de Venezuela. ¿Por qué? Porque han de saber que como pues, Venezuela no afloja el petróleo a Estados Unidos, ya Estados Unidos le está haciendo lo que a Cuba, les está poniendo un bloqueo, que quiere decir que no pueden comerciar con ciertos productos, ni exportar y menos importar productos, gracias a este bloqueo económico que hace Estados Unidos, como el que le está aplicando a Cuba desde hace más de 50 años. Pero bueno, volviendo a esta cuestión, los mexicanos van a trabajar a Estados Unidos. Y en todo, en todo. En la construcción, en la educación, en la gastronomía, en donde usted quiera, hay compatriotas mexicanos sobándose el lomo de sol a sol para tener una mejor vida. ¿Y saben qué pasa también? Que son los primeros en pagar y llevar bien la cuenta de los taxes, de los impuestos, como ya les dicen los taxes, ¿sí? Porque allá el mexicano trabaja y sí, paga sus impuestos, también levanta la economía de Estados Unidos, así como también ayuda a levantar la economía aquí con sus remesas. En eso es lo que somos conscientes, los que entendemos a nuestros hermanos migrantes que están allá, del otro lado de la frontera. Pero desde que llegó otra vez este señor Trump que es como el buleador de la secundaria, el gandaya, aquí le decimos en México, es como el gandaya de la secundaria, ¿no? Que se quiere pasar de listo, sometiendo a los demás, hasta que los más débiles se juntan y le parten su mandarina en gajos, ¿verdad? Que eso es lo que está buscando este señor, pero bueno, el mundo tampoco está para arreglar guerras donde mucha gente pueda arriesgar o perder su vida, mientras este señor pues tranquilamente está desde su púlpito ahí de hablador. Pero volviendo a esto, en estos momentos se ve en los medios, en varios lugares, inclusive nuestra misma presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho, así como lo mencionó nuestro presidente López Obrador, de la importancia que es el trabajo de los migrantes mexicanos. Inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador los catalogó como héroes nacionales. Porque sí, no se cree que es fácil la vida allá, ¿eh? No se cree. Siendo extranjero en Estados Unidos, no es fácil la vida. La gente tiene que buscar sus recursos y se fleta hasta que lo logra. Ya cuando lo logran, y ellos ya tienen ya por así decirlo, pues ya tienen un hábito de estar trabajando. El mexicano, las mexicanas que están allá van a trabajar, van a buscar una mejor calidad de vida. Pero desde que estos loquitos como Trump llegan al poder, nada más para que vea cómo catalogan ellos, ¿verdad? Porque ya les andan por hacer intervencionismo militar aquí en México. Y hay que recordar que cuando Estados Unidos no tiene ni dinero, en vez de ponerse a producir, pues busca más bien que invadir, que robar, así tal cual es la palabra. Pero ellos le ponen ¿cómo se llama? Ponen intervenciones militares para liberar a los pueblos oprimidos que lo necesiten, porque Estados Unidos siempre se ha catalogado como el salvador del mundo, ¿verdad? Pero pues nada más en las películas, y nosotros no queremos que nos salve, la verdad. Les anda y ya se les queman las habas por meterse. No, pues ya estaban bien metidos en el sexenio de Calderón, ¿verdad? Dejaron todo el flujo de armas que pasara aquí, pero bueno, esa es harina de otro costal. Volviendo a la cuestión de los migrantes, pues están trabajando muy duro, hay gente que trabaja mucho para levantar a sus familias. Y en el mejor de los casos, pues ya llegan a tener a sus hijos allá en el otro lado. Muchos niños, adolescentes, adultos que ya son, que ya tienen la residencia, que ya son la naturalización, así se le diría. Ajá. Y que es gente que sigue trabajando.
Es gente que además de trabajar, como en la película de Alfonso Arau, Un día sin mexicanos, que desde la niñera, la nana que les cuida a los niños, la señora que les hace el servicio doméstico, el señor que les arregla sus jardines, que les construye sus casas, que les prepara su comida, que les atienden a un restaurante, que les lavan sus carros, que cultivan su comida, y tantos y tantos y tantos empleos, y tantos y tantos y tantos trabajos donde se esfuerzan los mexicanos, y que este tipejo de Donald Trump no se los reconozca. Es de pensarse, ¿verdad? Y sí, les recomiendo esta película también, Un día sin mexicanos, de Alfonso Arau, donde pues de la noche a la mañana desaparecieron los mexicanos y pues la mayoría de los güeros no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, inclusive hay unas escenas muy buenas donde mandan a la migra para agarrar a los braceros, a los ilegales, y pasarlos a Estados Unidos para que tengan trabajo, ¿no? A ese nivel están unas escenas. Es una película muy buena, pero sí, ya lo dijo y lo hizo la comunidad mexicana en el periodo anterior de Donald Trump, cuando lo dijeron, ¿no? Si siguen tratando mal a la comunidad mexicana, no vamos a trabajar, nadie va a trabajar, ningún mexicano va a trabajar. Y sí, en algunos estados sí se hizo y se las vieron difíciles. Nada más que ahora, rompiendo toda garantía constitucional gringa, pues los están agrediendo, los están arrestando. ¿Y qué creen? Curiosamente, muchos estadounidenses están apoyando a nuestros compatriotas. ¿Por qué? Porque ellos saben que son los que levantan la economía. Es que pasa un mosquito. Son los que levantan la economía. Son los que van y realmente levantan tal cual este país vecino. Por eso también es de aplaudirse que el gobernador de California, este gobernador, pues está a favor de los migrantes mexicanos, reconociéndoles la gran labor y el gran aporte que hacen con sus impuestos, porque déjenme decirles que todos los trabajadores de allá, todos los mexicanos que trabajan allá, pagan impuestos. A diferencia de la gentrificación gringa que está sucediendo aquí en México, y de los cuales aproximadamente 1 millón de gringos no pagan impuestos en México. Hacienda, ahí les encargamos, ¿no? Para que se echen un rol. Porque también es otra de las situaciones que ellos no ven allá, este tipo de gente como Donald Trump, no ven, ¿verdad? Y sin embargo, el gobernador de California fue muy claro en lo que le dijo a este presidente, que le dijo, ¿no? Pues si siguen haciendo este maltrato, que también hay que ver, ¿verdad? Hay que ver si sí se avienta el torito este señor y no está de hablador como Eugenio Derbez y como Key del Castillo y como Juan José Rigel y como muchos otros pseudo mexicanos que viven allá y que eso sí, nada más se sueltan de la lengua y les sale lo patriota y lo nacionalista contra la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de tantas obras que se han hecho y de tantos apoyos sociales que se han hecho en estos gobiernos. Ahí sí salen a protestar y también con sus frasecitas de me dueles México porque no hay vacunas, bla, 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 bla. ¿Y dónde están estos pseudo mexicanos? Yo hasta la fecha no he visto que ninguno de ellos saque la jeta o la cara para apoyar a nuestros compatriotas, a nuestros migrantes. Yo no he visto al señor Engendro Derbez haciendo twitters o videitos diciendo cómo le preocupa la situación y el maltrato que están llevando nuestros migrantes, ni a la señora Kate del Castillo. Y les recuerdo que ellos viven muy bien gracias a que la mayoría de gente mexicana ve sus porquerías de telenovelas o programas pseudocómicos y bodrios de películas. Así tal cual, ¿verdad? ¿No se les hace raro que estos tipejos no salgan a comentar algo a las redes sociales mientras Donald Trump hace estas atrocidades? ¿No, verdad? Curiosamente, ¿no? Curiosamente, pero bueno, afortunadamente hay que hacer esta conciencia y hay que reconocer que el mexicano que cruza la frontera va a trabajar, no va a hacerse tonto.
se va a esforzar por tener una mejor vida. Claro, hay mucha gente allá que lo reconoce. Y sí, ya irnos quitando además este estereotipo que durante décadas, híjole, nos pegaron así como calcomanía los medios invasivos de comunicación norteamericanos. Así es, sobre todo si hay chavos que están viendo esta cápsula o este programa, les voy a compartir que precisamente muchas caricaturas, en específico Warner Brothers, la Warner Brothers, crea un personaje que se llama Speedy González, ¿verdad? Velocito González, porque es Speedy, Velocito González, ¿verdad? ¿Y cómo nos pinta Estados Unidos a los mexicanos en ese tiempo? Como ratoncitos descalzos y vestidos de calzoncito y camisa de manta, sometidos, que además una bola de ignorantes, ¿verdad? Porque a mí me encantan esas caricaturas, tienen su encanto, no lo niego, pero si las llegan a ver, esas caricaturas de la Warner Brothers y de Speedy González, véanlas para que vean también la falta, la exhibición de ignorancia que hacen, porque ponen una frontera mexicana muy españolada, pero dices, coño, tipo, ¿dónde estamos, no? Parece que estamos en España o estamos en México. Y hasta la moda, ¿no? Eso sí, allá los toros y la guitarra, eso sí, como siempre. Pero nos han pintado así, nos han pintado así durante mucho tiempo el mexicano. Hay unas caricaturas también de unos cuervos, totalmente holgazanes, como si el mexicano no trabajara. Todas esas ideas durante el periodo neoliberal fueron las que nos sobajaron a nivel internacional. Todavía en la década de los 70, déjenme contarles, que en países de Europa se pensaba que los mexicanos todavía andábamos con sombrero de charro y con pistola en mano y a caballo, ¿no? Hágame usted el favor, imagínese esto. Y verdad, tuvimos también este tipo de gobiernos que sobajaban nuestra historia, nuestra cultura, a tal nivel que nos sintiéramos avergonzados de nuestras raíces. Así es. Algún día haremos un programa sobre chistes prohibidos en la actualidad políticamente incorrectos para que se noten y vean cómo era esta ideología que nos iban implantando. Durante décadas al mexicano se le sometió, y se le sobajó, se le minimizó en muchos aspectos. Y estos fueron los gringos, ¿eh? Y para muestra basta un botón. Simplemente díganme en qué películas así de catástrofes o de superhéroes y cosas padres, así que salvan al mundo, ¿cuántas veces salvan a México? Sí, no, sí, la nueva de Henry Cavill, la de Superman, sí, baja y baja como un dios en el Día de Muertos en México, eso sí. Pero fuera de esa película, y bueno, Godzilla, en Godzilla salimos como país bananero, prácticamente isla bananera, porque Godzilla destroza todo el centro histórico, para ser preciso, la Plaza de Santo Domingo. Pero no, si se fijan ustedes, si ven las películas en Estados Unidos, nunca aparece México. No, la de James Bond sí, pero eso ya fue reciente. Y a él le debemos nuestro recién y flamante Festival de Día de Muertos. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, esta es harina de otro costal. Y muchos ejemplos, muchos ejemplos. El cine norteamericano, que además es el gran manipulador de la historia y de la ideología a nivel Latinoamérica, América, yo diría que en todo el continente americano, pues se ha encargado de sobajar todas las culturas originales y originarias de este continente y siempre ha mostrado una realidad muy, muy diferente. Y en este momento, ¿qué es lo que está pasando? En este momento su economía va para abajo, va para abajo. Y si siguen sacando más migrantes, va a ser peor porque no va a haber quien les trabaje. ¿Por qué? Porque ha sido una nación que no está educada en el trabajo pesado, en el trabajo duro. No es con todo el respeto, no es una nación que tenga raíces culturales como las que tenemos aquí en México. No es una nación donde lo importante es el núcleo familiar. Y lo podemos ver en series, en televisión. ¿Por qué me remito a esto? Porque son los medios ideológicos con los que se controla a la población y que nos llega siempre, ¿no? Siempre nos llega, ya saben. Estados Unidos fue de los primeros que empezó a difundir, ¿no? Que bueno, los hijos crecen y tienen que irse, ya la mayoría de edad y se van. Y aquí en México, les cuento este chisme, en México prehispánico,
¿qué creen? Que si la familia crecía era porque había un lugar donde los hijos seguían viviendo en el mismo terreno de la casa y se casaban y hacían sus casitas y estas familias iban creciendo, se formaba una unión familiar tremenda. Y de esto, para muestra basta un botón, los invito a que visiten un lugar que todavía está en pie aquí en el centro histórico de la Ciudad de México y que es Casa Manzanares número 25, que es la casa en pie más antigua de la Ciudad de México y que tiene precisamente esta estructura prehispánica de construcción. Es decir, usted si llega a visitar esta casa, hablando del núcleo familiar, la importancia del núcleo familiar en México prehispánico, estaba digamos que las habitaciones de los papás y luego iban las habitaciones de los hijos, se iban formando hasta que prácticamente se hacía pues sí, una especie de vecindad, pero de parientes, puros familiares. En sí, estas construcciones eran, o estas casas, eran casi de gremios, es decir, que había gente que fabricaba cestas, o que pescaban, o que cultivaban, eran familias que se dedicaban a esto. En México, por eso tenemos un acervo muy grande sobre el núcleo familiar. Y esto, queridos amigas, queridos amigos, se ve en nuestras familias migrantes. Lo primero que hacen es hacer unión familiar. El migrante mexicano replica sus costumbres y tradiciones rescatando el núcleo familiar. Estados Unidos no tiene estas costumbres. Nosotros en México nos han criticado, y a veces también nosotros lo decimos a manera de broma, cuando tenemos una familia muy unida dicen que somos familia muégano. ¿Qué quiere decir esto? Que son familias que ante la adversidad inmediatamente nos vamos a unir, nos vamos a cohesionar para salir adelante ante determinados problemas. En Estados Unidos yo no sé qué tanto sea esto cierto. Si por cultura yo creo que no, porque ellos se han encargado de difundir eso, ¿verdad? La independencia de los hijos, que también es sano y también es válido, ¿verdad? También, ¿por qué no decirlo? También los tiempos cambian. Pero bueno, volviendo a esto, es otra aportación que hace nuestra cultura en Estados Unidos. ¿Qué aporta México a Estados Unidos? Primero, los territorios que nos robaron durante lo que se dio Antonio López de Santana, ¿verdad? Porque hay que recordar cómo llegó Estados Unidos a México, cómo se formó esa gran nación, cómo pues robándose los terrenos, matando a las comunidades nativas y naturales que habitaban, haciéndoles la guerra y encerrándolas en grandes reservas, reservaciones ahora. Pues lo mismo quieren hacer con los mexicanos, ¿verdad? Y sí hay comunidades y hay colonias latinoamericanas donde viven colombianos, viven mexicanos, viven de distintos países. Pero hay que recordar que quien levanta realmente la economía es el mexicano chambeador, el mexicano que trabaja. Y por eso nosotros como mexicanos hay que apoyar a nuestros compatriotas que están allá. Tal vez nos sirva de mucho la solidaridad que les podemos demostrar, pero pues sépanse, sobre todo nuestros hermanos que están viviendo allá, nuestros parientes que viven allá, que los queremos mucho y que gracias a ustedes México crece, porque sin ustedes esta historia, esta memoria nacional se perdería en el momento de cruzar la frontera y gracias a ustedes, queridos compatriotas migrantes, se sigue preservando y se han hecho fusiones maravillosas que resaltan nuestra cultura y sobre todo lo importante y lo grande que es ser mexicano. Muchísimas gracias, hasta aquí llegamos, los espero y espero que les guste este programa y también si les gustó, pues compártanlo también y sobre todo, si les gustó, pínteme un dedo. Espero que sea este. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien. Bye. Llamamos, suscríbete.